el propósito de este curso. Es identificar y destacar sus conocimientos en experiencias personales, distintas categorías culturales, lingüísticas, de identidad, técnica, étnica, política y social. Estos propósitos ustedes los encuentran gráficamente en la plataforma virtual en la cual están ustedes, entraron, ¿no? Ustedes ya todos tienen la información precisa en esta plataforma virtual. Entonces sí es muy importante que entren ustedes para que más o menos se den una idea de lo que vamos a tratar en este tema. Bien, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que nos imaginamos? ¿O qué es lo que nosotros pensamos respecto a la diversidad cultural? Pues bien, cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos específicamente y de manera general a las distintas lenguas, a las distintas culturas que existen y que cohabitan en nuestro planeta. De manera muy especial, y es precisamente el tema que nos ocupa por la naturaleza del curso que abordamos, pues es precisamente a las diferentes lenguas y culturas que tenemos en nuestro país. Pues bien, México es un país reconocido por su diversidad cultural, ya que cuenta con una gran variedad de pueblos indígenas, donde se hablan lenguas nativas que datan de miles de años, desde antes de la conquista. Sí, Además, en cada una de ellas existen tradiciones originarias en donde se diferencian unas de otras. Ellos a nosotros no. Antes de que los españoles llegaran a América, esta se encontraba habitada por grupos de personas que compartían creencias, que compartían lenguajes, que desarrollaron reglas de convivencia y tenían actividades particulares que realizaban construyendo así sus propias tradiciones y sus modos de vida. Los conocemos como pueblos originarios. Así es, estos grupos de pueblos que existían antes de la conquista, los conocemos como pueblos originarios, donde se vive, de donde viene nuestra raza. Por eso me siento orgulloso de ser mexicano. Perdón, por eso nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Y esta va también para ustedes que me están escuchando. Quisiera, antes de continuar con mi narrativa, solicitarles a las delegaciones que se encuentran ahorita participando en este curso o taller, que por favor me hagan llegar una lista de las personas que están tomando el curso, precisamente para llevar un control más efectivo de las asistencias y de las participaciones que tienen ustedes. Bien, cuando hablamos de pueblos indígenas, una palabra peyorativa que para su servidor no está en mi diccionario. En mi diccionario, que no existe en mi vocabulario, y la uso única y exclusivamente para ponerla como ejemplo, para hacer las diferencias pertinentes al respecto. Nos referimos a los verdaderos primeros pobladores de nuestras tierras. Y como les dije, de ellos proviene nuestra raza. Ahora bien, pasada la conquista, conocemos a estos pueblos indígenas como contemporáneos. Tienen características diversas, comparten ciertos rasgos que los identifican, tienen una manera semejante de relacionarse con la naturaleza y especialmente con la tierra, por lo que decimos que tienen cada uno su propia cosmovisión, su propia forma particular de ver el cosmos, de ver la naturaleza, en síntesis, su propia manera de ver la vida. Pueden observar en esta diapositiva el mapa de nuestra querida República Mexicana.
Este muestra logísticamente un impresionante e importante mosaico que ilustra y muestra la diversidad cultural y las lenguas indígenas nacionales, como se muestra en el mismo. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Pues para que se sientan también muy orgullosos de nuestras raíces, ese es nuestro México, esta es nuestra gente, esta es la diversidad cultural y lingüística que podemos presumirle al mundo. ¿Ok? Por lo tanto, la diversidad cultural y lingüística de México es una realidad, la podemos presumir. A partir, creo que de 1992, nuestro país se define como pluricultural. Al reconocer en la Constitución, para lo cual les pido que lean el artículo 2 constitucional, en donde se reconoce su gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Las implicaciones educativas de este hecho son enormes. Fortalecer nuestras distintas lenguas y culturas, además de lograr que toda la población valore la diversidad que nos identifica. Cuando México se define constitucionalmente como un país pluricultural, es porque admite su configuración étnica diversa, los distintos pueblos indígenas, la sociedad mayoritaria no indígena y los grupos migrantes originarios de otras latitudes, todos con particulares visiones del mundo e idiomas específicos, entre ellos el español, las lenguas indígenas y las lenguas extranjeras. Hay una cita de López Sánchez, que ustedes la pueden ver también entre la bibliografía que se les presenta, y me gustó, se las quiero compartir, quien reflexiona lo siguiente, acerca del acercar al conocimiento a nuestros alumnos, ampliar sus saberes y ponerlos en condiciones y posibilidades de aprendizaje a partir de tener en cuenta los conocimientos y valores propios. Esto supone que nuestros alumnos reconocen su propia lógica cultural como una construcción particular y por lo tanto aceptan la existencia de otras lógicas culturales igualmente válidas y dignas de ser comprendidas, respetadas y sobre todo valoradas. Bueno, ese es el fin de la interculturalidad. Vamos a iniciar con este debate para darnos una idea de diversas concepciones que tenemos o escuchamos de quienes no son indígenas y que sus conceptos algunas veces son erróneos, impidiendo con esto conocer y valorar mejor sus culturas y sobre todo sus tradiciones. Esto es sumamente importante. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa ser indígena en el México de hoy? Antes de comentar el concepto, es importante señalar que las leyes y el gobierno también han definido a estos grupos desde afuera, creando diferentes instituciones y políticas para tratar con los diversos aspectos de su vida. Estas visiones y prejuicios externos han influido y afectado a las sociedades indígenas. Eso tiene su lógica. Por ello, tenemos que tomarlas en cuenta y analizarlas antes de poder conocer mejor esas sociedades. El libro que vamos a tomar como marco de referencia es el de los pueblos indígenas de México, pueblos indígenas de México, del México contemporáneo. Este es el libro que vamos a tomar como referencia. Como ya lo vieron, me imagino, el libro utiliza el término indígena como originario de un país. Estoy totalmente de acuerdo con esta concepción. Ahora bien, regreso con la misma pregunta. ¿Qué significa ser indígena en el mundo de hoy? Algunas reflexiones documentadas nos hablan de que ser indígena hoy y todavía permanecer en la marginación tecnológica, laboral y de seguridad social
Ser indígena hoy es estar cerca de la pobreza. Esa es la imaginación que nosotros tenemos. Esa es la concepción que nos han venido, que hemos tenido de siempre. Y con la incertidumbre, además de ser despojado de sus territorios, albergan algún mineral precioso para el sector empresarial. Ser indígena hoy es ser discriminado por una sociedad que culturalmente ha sido criado por un individualismo etnocentrista, único, especial. Ser indígena hoy es aún vivir con una infinidad de obstáculos en nuestro día a día. En fin, las condiciones empeoran si se es mujer, si se es afrodescendiente y aún peor, si la orientación sexual no corresponde a los cánones de la moral conservadora. No sé ustedes qué opinen, qué piensan al respecto. Específicamente hablando de las mujeres, me gustaría, ahorita que están viendo ustedes la diapositiva, ellas juegan roles sumamente vastos y diversos, muy importantes. Participan en la política. Ahora conocemos mucho la palabra empoderamiento, como lo decimos literalmente. Pues también son líderes magníficas, estudian carreras profesionales, son líderes que debemos tener como ejemplo, pues siguen sus costumbres y tradiciones. En pocas palabras, son magníficas como líderes. Esto es no solo lo que les comenté en los diálogos anteriores. Ser indígena no es solo hablar la lengua. Ser indígena no es únicamente una forma de vestir, una cosmovisión, un color de piel. No, de ninguna manera. ¿Han escuchado de Rigoberta Menchú? Rigoberta Menchú es una activista de los derechos humanos de Guatemala. Ella obtuvo el Premio Nobel de la Paz, es una indígena de Guatemala. Lucha por la defensa de los derechos indígenas y de los derechos humanos. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Ollín, que significa cuarto de sol. Ella fue una reconocida pintora y poeta mexicana. ¿A poco no recuerdan a la queridísima señora María Sabina, mazateca? Ella fue una curandera y chamana internacionalmente conocida por sus rituales con hongos alucinógenos, a los que ella los llamaba, ¿recuerdan cómo los llamaba? Niños santos. Ella decía que los hongos alucinógenos eran sus niños santos. María Sabina participó en un sinfín de conferencias y vinieron personajes internacionales para entrevistarla. María Félix, a varios de ustedes les llamó sobremanera la atención su belleza. Ella era yaqui. Fue considerada una actriz de las mejores figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano. A lo mejor ustedes nunca oyeron hablar de Luz Jiménez Nahua, pero ella es una de las modelos más importantes del país, Julia Jiménez González. A ella se le conocía como Luz Jiménez. Era de ascendencia nahua, originaria de Milpa Alta. Según la hija de Diego Rivera, en esa época, comentó que era bellísima, con gran señorío. Hablaba náhuatl, se sentía identificada con su pueblo. Para mi padre, Diego Rivera, decía, simbolizaba lo que éramos antes de la conquista. Lila Dong, ella era mixteca. A lo mejor ustedes, algunos sí la conocieron. Ella es cantante, intérprete, compositora, productora, actriz y antropóloga. Ella cantaba tanto en inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Su disco con el que alcanzó la fama fue el álbum La Sandunga. Es más o menos para que se den ustedes una idea. Por otro lado, ¿quién nos recuerda a la valiente comandanta Ramona, de origen tzotzil, que encabezó uno de los movimientos indígenas más importantes de los últimos años? El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También le señalo a grandes líderes de nuestra vida nacional, por mencionar algunos, que son indígenas. El benemérito de las Américas, don Benito Juárez, de origen zapoteco. Él era abogado, era político,
fue presidente de nuestra República Mexicana, fue gobernador de su estado natal, Oaxaca. Fíjense, hablaba zapoteco, que era su idioma materno, pero también dominaba el latín, el inglés y hablaba francés. ¿Se imaginan ustedes la capacidad cognitiva de este gran personaje mexicano? Armando Manzanero, orgullosamente maya, un compositor y cantante, 100% mexicano. ¿Quién de nosotros no disfruta o disfrutó sus canciones? Ignacio Manuel Altamirano, era chontal de Guerrero, fue uno de los escritores, periodistas y políticos más renombrados de nuestra República Mexicana. Recuerdo que una de sus obras, El Zarco, y también recuerdo que tomó parte de la lucha armada contra los franceses. En fin, no porque tratemos de reconocer el significado de indígena en nuestros tiempos, no podemos admirar, y mucho menos, y muchos de ellos son prototipos que debemos imitar y que debemos de seguir. Bueno, cierro la plática con una reflexión obligada y relacionada con el tema. La discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica o incluso sus rasgos físicos les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios, trabajos y oportunidades que sí están disponibles, pero para otros mexicanos. El tema en verdad me gusta sobremanera. Espero y lo estén entendiendo, lo estén comprendiendo, pero sobre todo que también lo estén disfrutando, como yo lo estoy disfrutando en este momento, en esta mañana cálida tan bonita, 28 de julio del 2018. Continuando. Otra pregunta obligada que quisiera hacerles, o la vamos a dilucidar aquí en este espacio. ¿Quiénes son los indígenas en México? ¿Saben ustedes quiénes son los indígenas en México? Bien, este término originario de un país, ese es el término, es el que oficialmente se emplea en las leyes e instituciones de nuestro país. Como lo señalamos anteriormente, y no tiene la carga despectiva que desgraciadamente en ciertos círculos se asocia al término indio, que les fue dado a los habitantes originales por los conquistadores en el siglo XVI, hace más de 500 años. Los indígenas vistos desde afuera, cuando escuchamos la palabra indio o indígena, inmediatamente nos viene a la mente imágenes e ideas que suelen reflejar más nuestros prejuicios e ignorancia que las realidades y las culturas de estos grupos. En primer lugar, concebimos a los indígenas como una minoría que se distingue con claridad de los mestizos, quienes supuestamente constituyen la mayoría de los mexicanos. Esta concepción coloca a los indígenas en una posición subordinada, pues lo define como no en función de sí mismos, sino de sus diferencias con los demás mexicanos. Son ellos los que hablan idioma distinto a la lengua nacional, el castellano. Fíjense, son ellos los que tienen costumbres diferentes, los que visten de otra manera, los que no se han integrado plenamente a la nación y a la mayoría mestiza. ¿Cómo ven? Por eso se suele concluir que la existencia de esta minoría constituye un problema para México, el cual debe ser resuelto, integrado a ellos mismos, a la nación. Es decir, que su cultura, que su lengua, que sus tradiciones, que su forma de vida se conformen a la norma definida por los mestizos. Esta concepción es simplista, ¿verdad? En dos frentes. Por un lado, al concebir a los indígenas como una minoría, los unifica entre sí a partir de sus diferencias con los mestizos, pero se olvida que hay grandes diferencias entre ellos, pues tienen su lengua propia, sus tradiciones particulares y conservan características de sus formas de vida ancestrales. Por otro lado, ignoran que la mayoría mestiza también
está compuesta por grupos muy diferentes entre sí, marcados por profundas distancias sociales, culturales y regionales. Los pueblos indígenas de México son los que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones, con una historia que los define como pueblos autóctonos. Los pueblos originarios de nuestro país, indígena, es un término que en sentido amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tener la oportunidad, es decir, originario de un lugar específico. Aquí les están viendo ustedes en la diapositiva. Estamos esperando nosotros en conocer, cuando menos son más o menos. Bueno, ¿cuántos son? Pues fíjense que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México cuenta actualmente con 68 lenguas que representan un aproximado de más de 11 millones de habitantes. Otro dato importante que quiero mencionar es que en el mundo existen 5,000 grupos sociales de origen étnico con 370 millones de personas que viven incluidos estos en los 5 continentes. Pues fíjense que México está entre los 10 países con mayor cantidad de se hablan 68 lenguas que tienen 364 variantes y pertenecen a 11 familias lingüísticas, de acuerdo con el dato que nos da el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La cifra oficial de pobladores indígenas, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues pasa o sobrepasa los 11 millones de habitantes. Una cifra nada despreciable y representa aproximadamente el 12% de la población mexicana, que es más o menos 122 o 123 millones de mexicanos aproximadamente aquí en nuestra república. Quisiera hacer mención que el mayor número de hablantes, los concentran las lenguas náhuatl, la maya, el mixteco, zapoteco, tzenzal y el tzotzil. Estos se ubican en las entidades de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Como referencia les comento que Oaxaca, nada más por darles un ejemplo, una cita, es el estado que concentra el mayor número de indígenas en México. Cuenta actualmente con 16 grupos étnicos distribuidos en sus 570 municipios. ¿Se imaginan ustedes qué orgullo el nuestro? Un estado grande con mayor número de municipios en el país. En México no existe una mayoría mestiza y una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas de vida diferentes. Algunos indígenas, otros no. Otro cuestionamiento que es bueno analizar y saber cómo distinguir quiénes son o no son indígenas. Vamos viendo qué piensan ustedes. Una de las características principales que hacen esta distribución es precisamente la población. Como lo mencioné anteriormente, la cifra oficial de pobladores indígenas mexicanos, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya lo analizamos, es más de 11 millones. El otro distintivo es la distribución geográfica. Se encuentran en toda la República Mexicana, pero principalmente en los estados con mayor presencia de grupos étnicos son Oaxaca y Yucatán. Otro rasgo importante son las lenguas indígenas. Están reconocidas como lenguas oficiales de los Estados Unidos mexicanos. Aunque su uso oficial sea más reducido, aún así existen leyes escritas en estas lenguas, impartidas en la educación bilingüe, pero limitadas a los estratos socioeconómicos menos favorables y muchas de estas lenguas originarias. También está el reconocimiento legal. Desde que México se definiera como una nación multicultural, fundada en sus pueblos indígenas, los herederos de estas naciones originarias
han gozado de mayor representatividad en el discurso oficial, afortunadamente, así como cierto amparo en la traducción de las leyes a sus lenguas respectivas. Les recomiendo que lean la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 2 constitucional. Por último, quiero decirles que México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de indigenismo. Solamente por mencionar, México firmó con la UNESCO la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Señale que un imperativo ético es la defensa precisamente de nuestra diversidad cultural. Como referencia, quiero comentarles también el artículo 4 de esta declaración, el cual establece la defensa de la diversidad cultural. Sigue el artículo 5 también, y este nos señala que toda persona debe así poder expresarse, crear, difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular en su lengua materna. Ok, no quiero ya llenarlos de datos concretos de instituciones representativas internacionalmente, pero se los menciono para que de una manera tengan ustedes una idea de estas diferencias particulares que nos distinguen, engrandecen y que nos hacen, sobre todo, estar más orgullosos de nuestros grupos étnicos. Esto para mí es el reconocimiento y el respeto a la otredad, al otro. Continuando con el tema, no sé si hasta ahorita me estén captando, no sé si me estén entendiendo, trato de ser lo más claro posible y estoy utilizando ejemplos prácticos para facilitarles su comprensión. Ahora bien, continuando, ¿qué es lo que hace indígena a un indígena? La gráfica muestra a unas mujeres, las considero muy expresivas, una representación original que las distingue. Otra visión generalizada de los indígenas mexicanos recuerda su marginación económica y social. Las imágenes vienen a la mente, son las de hombres y mujeres, ancianos y niños empobrecidos, sea que vivan en comunidades rurales, aisladas o atrasadas, como han vivido desde hace siglos, o que hayan emigrado a ciudades para trabajar en el servicio doméstico, las labores manuales o para pedir algunas veces limonas en las calles. Es por eso que en nuestra sociedad la palabra indio se suele asociar con el estigma de la pobreza, el atraso y la ignorancia. Como debe ser un poquito más rápido en la presentación, espero y me entiendan. Lo mismo, si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario en el chat, vamos a utilizar el chat de nuestra computadora para hacer este tipo de preguntas o respuestas. En muchos círculos sociales de México, y lo voy a mencionar, la palabra indio se ha convertido en sinónimo de atraso, o de atrasado, de ignorante. Incluso hay quienes lo han llamado hasta tonto. Yo no estoy de acuerdo. Y se utiliza como insulto. En muchas ciudades y pueblos de nuestro país es frecuente que a los indígenas se les trate mal y se les discrimine porque hablan una lengua diferente, o porque se visten diferente a nosotros, o porque se visten diferente a los mestizos, o solo por sus rasgos físicos. Estas actitudes racistas los afectan seriamente a los hombres, a las mujeres, a los niños indígenas, pues muchas veces se les impide el acceso a servicios, a trabajos, a oportunidades de mejoramiento que sí están disponibles, pero para otros mexicanos. Esto se los dejo a su libre albedrío, a su criterio. Para mí son mis hermanos. Retomando las diapositivas, solo falta llevar un orden para no salirnos de tema como a menudo sucede. Cuando la diversidad se entiende, la estamos valorando, la estamos respetando, sobre todo la queremos y punto. Otro concepto que debemos saber interpretar y reconocer, ¿qué es la cultura? Se considera culta una persona que maneja mucha información sobre uno o varios temas,
De ahí, en este sentido, cultura se entiende como el cúmulo de información en el que se maneja y en consecuencia el nivel es diferente. Otra acepción de cultura, ya vamos a terminar. En 3 minutos terminamos con el curso. Otra acepción de cultura, ustedes ya la conocen, la han visto, la han leído, la han escuchado, hemos vivido con ella. Es aquella relacionada con la producción artística, como expresión a través del arte, la pintura, etcétera. Por último, también se suele vincular la condición socioeconómica de los individuos con el hecho de tener o no cultura. De ahí que se considera a las personas, a los sectores sociales de escasos recursos económicos como incultos, y por el contrario pensar que son cultos aquellos que poseen una posición económica privilegiada. No estoy de acuerdo. La cultura se expresa en las relaciones que los seres humanos establecen en el mundo social, natural y espiritual, a través de las formas como se construye, se transmite y se desarrolla el conocimiento, los valores y los tipos de organizaciones, de organización social, la lengua como elemento, permite nombrar, significar y expresar el mundo. Los bienes y objetos materiales, considero que un pueblo son propios, son de ellos. ¿Qué es interculturalidad? Bien, se habla de interculturalidad, ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, cuando dos o más culturas diferentes comienzan a interactuar entre sí, cuando existe sinergia, es decir, en este estado de cosas, ninguno de los grupos que interviene se encuentra por encima del otro, sino que todos se hallan en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, lo que por supuesto contribuye a la integración y a la pacífica convivencia de las personas afectadas. En ellas se da el respeto y la tolerancia, prevalece el diálogo y la concertación. Aquí se da el respeto a la otredad. Esa es la interculturalidad. Ahora bien, siguiendo con el tema, ¿qué es la lengua? Para nosotros, ¿qué significa la lengua? La lengua es un elemento fundamental, aquí lo están viendo en la diapositiva, para transmitir y comunicar la cultura, porque es una herramienta del pensamiento, un medio de comunicación y expresión, al tiempo que constituye la historia de cada una. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los individuos. Pero ¿qué es la etnia? Entonces, también continuando con el tema, ya para terminar. Bien, según Luis Villoro, existen otros dos términos muy comunes entre etnia y pueblo. Tienen una relación estrecha con el de nación. Etnia es un término nuevo. En las ciencias sociales solo se empleó a partir del siglo XX, en competencia con otros neologismos eruditos como etnos o grupo étnico. Al principio se usó en un sentido muy amplio para designar un grupo que comparte una cultura. A este significado corresponde la definición de Rolando Breton, un grupo de individuos vinculado por un complejo de caracteres comunes y lingüísticos, cuya asociación constituye un sistema propio, una estructura esencialmente cultural. Una cultura, en este sentido amplio, etnia, presenta notas comunes con nación, en la acepción que vimos antes, la cual no incluye necesariamente al Estado. Con todo, el concepto de etnia tiende a aplicarse a comunidades de cultura no necesariamente ligadas a un territorio. Tampoco incluye la voluntad de constituirse en nación. Bien, ya nos queda poco para terminar con el curso. Espero que no se me cansen. Vamos a ver ahora qué es identidad, qué es lo que nos identifica. La identidad se entiende como la afirmación, el reconocimiento y la vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y reconstituyen en las distintas culturas. ¿Qué es lo que a nosotros nos distingue de los demás? Bien, continuando, vamos a mencionar que la identidad
como lo ven ustedes en la lámina, es un elemento de la cultura, al mismo tiempo que le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que, para formarse, necesita la presencia del otro, que a su vez la transforma y la moldea. Bien, aquí estamos dando por terminado el curso. Espero y que hayan entendido o hayan más o menos interpretado lo que les quise comunicar, lo que les quise transmitir. Y les voy a dejar como una actividad final, ustedes la están viendo en su pantalla, que es elaborar un mapa mental acerca del tema la diversidad cultural e interculturalidad, en formato Word, PowerPoint, con su hoja de presentación, que lleve su nombre, que el nombre del profesor, materia, tema y fecha. Espero y les haya gustado el tema que les acabo de brindar. Soy su servidor, Abelardo Alcaraz Armendáriz. Soy facilitador educativo de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Me siento muy contento por la oportunidad que me brindaron de ofrecerles este breve curso. Me siento orgulloso también de estar con ustedes enseñando, aprendiendo.